yo siempre creo que, o sea, yo puedo exponerlo un poco porque soy neohablante también, o sea, yo hablo la lengua, trabajo con la comunidad desde hace aproximadamente 10 años más o menos. Y digamos que una de las cosas más complejas con las que te enfrentas cuando te querés acercar a este tema es precisamente un poco con encontrar buenas fuentes. Eh, pues no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y lamentablemente, como dice el dicho, ¿verdad? Que en tierra de ciegos el tuerto es el rey. Acá en la zona urbana en San Salvador muy poco se sabe. Eso es una realidad. Es decir, nosotros ya parafraseando un poco a Roque Dalton, ¿verdad? O sea, a partir de 1932, nosotros ya nacimos medio muertos, dice un poema. Esto Roque lo escribe un poco, no, es una alusión simbólica a que a partir de 32 nosotros de alguna manera nacimos ya con nuestra identidad arrebatada, ¿verdad? Es decir, porque aparte de un genocidio que se perpetró en ese momento, luego también viene un proceso sistemático que de alguna manera pretendía ser como un rediseño cultural del Salvador como Estado-nación, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más complicadas es que se nos es censurado una serie de elementos de arraigo cultural. La gente tiene que abandonar no solamente su vestimenta, que ya es una proyección externa de quién yo soy, dependiendo de cómo me visto, ¿verdad? Sobre todo en grupos culturales indígenas donde el vestuario determina también a qué grupo perteneces. Sino que también aparte también hay una prohibición explícita de la lengua, o sea, se prohíbe el uso de la lengua náhuatl a partir de 1932 porque se le considera como una lengua que pudo haber sido utilizada con fines subversivos. O sea, era el temor de si estos se reúnen y conversan en la lengua, no les vamos a entender y puede hacer que estén conspirando en nuestra contra. Ese fue el argumento que se presenta en su momento. No estoy diciendo que así haya sido en realidad. Ahora, a posterior del genocidio viene la prohibición de la lengua, la gente tiene que cambiar su vestimenta, se habla incluso de que la gente cambie sus apellidos, únicamente en municipios como Nahuizalco, Izalco, Cuisnahuat y algunos otros poblados de la región, vamos a encontrar que la gente todavía conserva apellidos de origen indígena, donde aparece gente con apellido Teche, donde aparece gente con apellido Cuahuit, que significa árbol. Es decir, apellidos de ese tipo hay muchísimos en esta región. Fui muy amigo de una señora nahuablante de Cuisnahuat. Ella tuvo el apellido Cuyután, el lugar de los coyotes. Y así, ¿no? Es decir, imagínense qué bonito, qué interesante cómo hasta la forma de nuestro nombre tuvo que cambiar y perder esa profundidad, ese simbolismo. Y pues occidentalizarnos a la fuerza, ¿no? Entonces, a esto alude Roque Dalton cuando plantea que a partir de 1932 pues hemos nacido medio muertos. Pongo esto en perspectiva, ¿por qué? Porque en la actualidad en la zona urbana nos resulta un poco complejo, sobre todo acá en San Salvador. A esas alturas nos resulta un poco complicado poder encontrar buenas fuentes. Aún la literatura misma que encontramos en relativa al tema indígena o de manera todavía más específica al tema lingüístico, ¿verdad? Si lo queremos abordar desde por ahí, aún la literatura que encontramos todavía yo considero que hay que revisarla, ¿verdad? No todo lo que aparece en los libros es un buen material y definitivamente no toda persona que se presente como conocedora del tema, por más plumas y por más collares y pulseras que porte, pues podría no ser tan veraz la información. Una de las cosas que yo empecé a palpar cuando empecé a vincularme con la comunidad indígena, de manera particular con el pueblo náhuatl, una de las primeras particularidades es que vos podés estar sentado a la par de una persona indígena, nativa, hablante de náhuatl, y vos no te enterás de que estás a la par de una persona así mientras no le escuches hablar. O sea, o mientras no trabes conversación con él y la conversación te lleve a determinarlo, ¿no? A descubrirlo. Sucede que, pues claro, también hay que entender que a nivel regional, en todo el continente americano, pues hay un movimiento muy fuerte de indigenismo, de un neoindigenismo, ¿verdad? Paralelo a eso también tenemos la realidad de las comunidades indígenas en los territorios que están un poco ajenas al movimiento neoindigenista.
Entonces también esto lo vuelve un poquito complicado. Ojo con esto, también hay que reconocer que el indigenista tiene tanto derecho a autodeterminarse y a quererse reconocer como indígena, como el indígena originario de la comunidad. O sea, pasa que también esto nos obliga a revisar un poco la historia y de cómo muchos que tal vez tenemos un origen indígena nos tocó nacer y crecer bajo condiciones alejadas al núcleo cultural indígena y que por ende no pudimos heredar ni la lengua, ni las costumbres, ni muchas otras cosas, ¿no? Entonces, solo pongo esto en perspectiva para decir que es un poco complejo eh, acercarnos al tema, ¿no? Y que esto nos obliga a hacer trabajo de campo. Eh, Panchimalco quizás será la comunidad con mayor presencia indígena más cercana a nuestro entorno, ¿verdad? Es decir, a los que venimos de la zona urbana. Este tipo de manifestaciones, tanto danzas, cofradías y otras cosas más, quienes las continúan practicando o conservando son como gente de comunidad indígena, ¿verdad? Hay gente totalmente indígena que a lo mejor ya perdió la lengua, que a lo mejor ya perdió algunos elementos visibles y rituales de la cosmovisión, pero que en el fondo, en su cotidianidad, encontrás una cosmovisión netamente indígena. Tal vez ya no tan ritual, tal vez ya no tan espiritual, pero sí en una serie de elementos en la cotidianidad de nuestra gente hay todavía remanentes culturales que nos vinculan, ¿no? como pueblo nahua. Ahora bien, si te desplazas al occidente, pues ahí, no sé, paradas obligatorias serán Izalco, Cuiznahuat, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán y Tacuba. Pero en estos poblados es donde hay un mayor nivel de conciencia en torno a ello, donde la gente está un poquito más autodeterminada y donde las manifestaciones culturales son más evidentes. En el caso particular de la lengua, Santo Domingo de Guzmán es parada obligatoria. Quien quiera tener un acercamiento real con la lengua náhuatl, Santo Domingo de Guzmán es la meca, digamos. No porque los demás pueblos no lo tengan o no porque sean mejor acá y no allá, sino es porque acá en Santo Domingo de Guzmán tenés una mayor oportunidad de encontrarte con la lengua por varias razones. La primera es por la cantidad de hablantes. Un 70 o 80%, ya no estamos ni seguros exactamente de qué porcentaje, pero más de la mitad de los nahuablantes que nos quedan en el país, hablo de hablantes nativos, ¿verdad? De gente que, hablantes nativos, es decir, gente que nació con el náhuatl como lengua materna. Que le heredó del pecho de su madre, ¿verdad? Y que así lo criaron, lo regañaron y lo contemplaron en la lengua, ¿verdad? Esta gente, más de la mitad de los que hablan la lengua como lengua nativa, habitan en Santo Domingo Guzmán, más de la mitad. Y eso por una parte, y por otra parte también es Santo Domingo el punto ideal para iniciar el acercamiento a la lengua, porque los nahuablantes ahí están un poco más habituados, digamos, y más abiertos a poder compartir la lengua, y lo otro es que también están más focalizados, es decir, llegas al casco urbano, al pueblo, y ahí sin desplazarte mucho, de una casa te cruzas la calle a la siguiente y ahí hay un nahuablante, te desplazas a la Casa de la Cultura y seguro encontrás 2 o 3 o 4 nahuablantes reunidos, te desplazas un poquito más al proyecto de la Cuna Náhuatl, te vas a encontrar de 4 a 5 Nansin impartiendo clases a niños en etapa preescolar completamente en náhuatl, ¿verdad? Entonces, o sea, de ahí que Santo Domingo sea como en términos de la lengua sería como el punto importante. Sin embargo, también, y esto es importante mencionarlo,
Tenemos hablantes de náhuatl también en Nahuizalco, en Tacuba y en Cuisnahuat. Quizás si lo vemos de mayor a menor, Santo Domingo Guzmán es como el lugar que tiene la mayor cantidad de hablantes. Quizás luego de Santo Domingo Guzmán será Cuisnahuat. Y ya luego Tacuba y Nahuizalco quizás ya son las comunidades donde nos están quedando ya poquitos. Y también bajo la peculiaridad de que los poquitos nahuablantes que nos quedan ya son adultos mayores, pero con una edad ya bastante grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto en Tacuba como en Nahuizalco fueron puntos focales dentro del genocidio de 1932. Entonces, ahí no solamente fue por un tema de prohibición, sino porque la masacre fue sumamente efectiva, ¿no? Y los pocos niños que sobrevivieron a la masacre, en la actualidad ya serán adultos que pasan los 90 años.